En esta ocasión os voy a hablar de un pasaje de la Escritura que se encuentra en Marcos y siempre llama la atención cada vez que lo leo porque es un poco la base en que los creyentes nos tenemos que mover, en la fe, en creer lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice. Y dice la Escritura, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero antes, en el verso 22, el padre de este hijo que estaba poseído por un espíritu inmundo, mudo, que le tiraba por el suelo, le hacía crujir los dientes, echar espumarajos por la boca, le sacudía, le echaba al fuego, al agua, para querer matarle desde niño, le dijo a Jesús, y muchas veces le echan el fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí y ayúdanos. Es muy interesante este pasaje que Jesús nos muestra, ¿no?, a través de lo que habla con esta persona. Y en contraste con otros pasajes más que os voy a comentar, vamos a ver la importancia, ¿no?, que para el que cree nada imposible, ¿no?, porque nuestra confianza no está en nosotros, sino en Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, las estrellas, y Él tiene el control de todo el universo, desde la situación más pequeña hasta la más grande. En la creación podemos ver cuando Él está creando todo y dice, hizo además las estrellas. O sea, para Dios hacer las estrellas es como para un niño dibujar un papel, un barquito, ¿no? Para Él no hay nada imposible. Y aquí es muy importante, ¿no?, que antes de que Jesús hablara con el padre del hijo que había sido poseído por un demonio inmundo y que le mantenía mudo, vemos que lo trajeron a los discípulos para que lo liberasen, pero los discípulos no pudieron, y los discípulos entre la multitud, el padre y los escribas estaban allí pues discutiendo, y en ese momento se acerca Jesús, y Jesús dice, ¿qué estáis disputando? Y es cuando el Padre le explica a Jesús todo, que los discípulos no pudieron, y todas las cosas que está padeciendo con su Hijo. Sabemos que esta persona está pasando un momento muy difícil, porque durante años está soportando pues ver un hijo mal, tiene dolor, tiene impotencia, rabia, y es como un obstáculo que le cuesta creer en Dios, ¿no?, porque Dios permite estas cosas, ¿no? Muchos nos podemos preguntar por qué Dios permite determinadas cosas, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para cada persona. Y aquí vemos que Jesús, después de hablar con él y él explicarle todo, le dijo Jesús, le dice esta persona, el padre del chico, a Jesús, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le pone una condición, le habla incondicionalmente, si puedes hacer algo. En cambio, qué diferente es el lenguaje, las palabras que salen de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, cuando le dice a él, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El problema no está en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Jesús en otra ocasión dijo que para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pero Jesús le enfoca, ¿no?, que el problema no es Dios, sino es que esta persona crea lo que Dios puede hacer a través de Jesucristo en su vida. Y hay muchas personas, ¿no?, que ven a Dios pequeñito como está ahí, como que no puede hacer nada. Y Dios puede hacer todas las cosas si creemos y confiamos en Él, en su palabra, en sus promesas. Jesús en una ocasión, en la noche, antes de ser entregado, le dijo a sus discípulos, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él va a hacer todo lo que pidamos si está en la voluntad de Dios. A veces Dios permite cosas, ¿no? Dios responde de tres maneras, sí, no y espera. Pero Dios puede hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Muchas veces no vemos la solución de Dios porque no tenemos fe para mover las montañas, para que el brazo de Dios se pueda mover en beneficio nuestro o de otras personas. Y entonces esta persona atemorizada, esta persona que le faltaba la fe, que esta persona que estaba ahí con incredulidad,
porque no había hablado de Jesús, pero había visto que sus discípulos no podían hacer nada. Le dice a Jesús, ¿no? Si puedes hacer algo. Y Jesús le responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo. Dios nos ha dado la capacidad a todas las personas del mundo para que podamos creer en Él, en el obrar de su poder. Y esta persona se rinde a Jesús, no le cuestiona, no le da la espalda, sino que dice, creo, ayuda. Y Jesús ahí le ayuda sanando a su hijo. Para Dios nada es imposible, pero a veces Dios hace cosas para que podamos reafirmar nuestra fe en Él, poner nuestro fundamento en Él. Y vemos como Jesús reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero Jesús hizo esa obra de poder. Muy importante, ¿no? Que tengamos claro, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible, que somos nosotros los que no llegamos o nuestra fe no la activamos, la ponemos en marcha para ver cómo se mueve el brazo poderoso de Dios. En la Escritura hay otro pasaje que también me llama la atención, que es de Marta y María y Lázaro, amigas de Jesús. Jesús iba en diferentes ocasiones a comer a casa de ellos y eran recibidos. Y eran, dice la Biblia, una familia a quien Jesús amaba, pero un día murió el hermano de Marta y María, Lázaro, y entonces Jesús estaba fuera, y cuando regresó ya hacía 4 días que había muerto, y Marta fue a hablar con Jesús, y Jesús le dijo que Lázaro iba a resucitar, y ella le respondió, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Y es cuando Jesús le dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le responde, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y vemos que ella tenía fe en Dios, en Jesús, porque ella le dijo, yo sé que iba a resucitar a Lázaro, pero en la mente de ella estaba en el día de la resurrección, en el final de los tiempos, como nos muestra la Biblia, ¿no? La resurrección final, donde todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Y allí seremos juzgados según nuestras obras, ¿no? Los que están en el libro de la vida, estaremos en la eternidad con Dios. Porque ahí también hay un libro que habla y que muestra los nombres de los que creen en Jesús, están en el libro de la vida. Entonces vemos como esta persona tenía fe en Dios, pero nuestra fe en Dios no tiene que ser para una situación determinada. Dios no quiere que vivamos en el pasado, yo sé, no, Dios puede obrar ayer, hoy y mañana, y las promesas que Jesús nos ha dejado es para que las pongamos en marcha, ayer, hoy y mañana. Y entonces vemos como Jesús habla con ella, como Jesús le reafirma. Ella también le llegan a decir, María, si hubieras estado aquí, pero Jesús habla en presente, yo soy la resurrección. Y Jesús en el verso, voy a buscar en Juan 11, en el pasaje 39, vemos como Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros siempre estamos poniendo impedimentos a Dios, como Moisés, cuando Dios le llamó y lo comisionó para ir a la tierra de Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Pero yo no soy fácil del habla, envía al que debes de enviar por medio de mí, pero ¿y si no me creerán? Somos nosotros los que condicionamos a Dios para que pueda obrar en nuestra vida. Y ella ahí, conociendo a Jesús, sabiendo las maravillas
que hacía Jesús, teniendo intimidad con Jesús, siendo amigos de Jesús, a veces nos bloqueamos en la mente. A veces ante una situación de dolor, de enfrentar una muerte, podemos bloquearnos. Podemos en ese momento no tener las cosas claras, pero Dios siempre las tiene. Y vemos como ella le dice, pero hace ya 4 días. Y Jesús le dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces Jesús ahí manda quitar la piedra. Nosotros siempre tenemos que hacer nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Pero ellos tuvieron que quitar la piedra de la tumba para que Lázaro pudiera salir. Y entonces Jesús es cuando a Lázaro le manda salir fuera. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. A veces los creyentes, ante determinadas situaciones, nos podemos bloquear y no ver con claridad que Dios está ahí para ayudarnos y obrar en nuestra vida a través de nuestra fe en Él. Estamos con el problema, con la situación, como podemos ver Marta y a María, que estaban ahí padeciendo y sufriendo lo de su hermano, que no tenían a lo mejor en la mente toda la luz y claridad para esperar que el Señor obrara en ese momento, sino que vemos que ponían como impedimentos. Después en la Escritura tenemos otro ejemplo, que es de un centurión que no era del pueblo de Dios, que tiene un criado que está enfermo, paralítico, y manda llamar a Jesús para que lo sane. Y dice en la Escritura, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos como esta persona, oyendo hablar de Jesús y de las cosas que él hacía y de esta fe que tenía en él, le manda a llamar, pero él aprecia, tiene en cuenta, él cree y que Jesús es una persona que está ahí, o sea, que tiene ese poder, que es una persona utilizada por Dios para obrar en medio del pueblo, y él se ve ahí que no quiere, se ve como a la altura de un calcetín, podemos decir, que se ve como que no quiere que Jesús entre en su casa, que no es digno de recibirle, ¿no? Y vemos este contraste, ¿no?, de personas que están al lado de Jesús, disfrutando con él, pero esta persona, el centurión, a Jesús le tiene esa estima, pero eso no impide que lo vea tan alto, tan lejos, tan sublime, eso no impide que no acuda a él para que pueda obrar. Hay personas que ven ahí a Dios, que cómo te vas a acercar, cómo le vas a pedir. Vamos a ir antes a una imagen, al barro, a la piedra, pero Jesús quiere que acudamos a Él, porque Él está ahí para escucharnos, para recibirnos, para que nosotros le contemos nuestras cosas, para que Él pueda obrar a través de nuestra fe en Él. Dios pueda poderosamente obrar en nuestras vidas para ver la gloria de Dios. Y vemos como el centurión le dice a Jesús, di solamente la palabra y mi criado sanará. Entonces vemos que esta persona, sin ser del pueblo de Dios, había oído hablar de Jesús y creía en Jesús, que Él podía hacer esas cosas. Cualquier persona que crea en Jesús va a experimentar el obrar de Dios en su corazón, en su vida. Creyendo en Jesús vamos a poder alcanzar las metas más altas, porque para Él no hay nada imposible. Y entonces vemos como Jesús hace esta sanidad y después a los que están con Él les dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dijo, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La encontró en una persona que no era del pueblo de Dios, que no conocía a Dios. Pero esta persona que estaba ahí, por causa de que el imperio romano
era el que tenía el dominio de Palestina, de la tierra de Israel, y estaba ahí destinado para defender el territorio que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Esta persona oyó hablar de Jesús y en su vida pudo experimentar el poder de Dios. Vemos que para Dios no hay nada imposible, simplemente hay que creer en Él. Después hay otro ejemplo llamativo que está en Lucas capítulo 5, que es cuando Pedro estuvo toda la noche trabajando, pescando y no pescó nada. Y aquí dice la palabra, y cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mas en tu palabra echaré la red. Es en la palabra de Dios donde está el poder. Con la palabra de Dios vamos a poder alcanzar las cimas más altas. Y él había visto el día anterior, era una persona experimentada en el mar, era una persona que también estaba acompañando con Jesús, formaba parte de los 12 discípulos, había visto el obrar y el poder de Dios, y él ahí, toda la noche hemos estado y no hemos cogido nada, mas en tu palabra. Siempre que nos apoyemos en la base de la palabra de Dios, es cuando vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida, no en nuestros pensamientos, no en nuestra prudencia, no en lo que nosotros creemos. Todo lo que pidamos a Dios, todo lo que queramos que Dios haga en nuestra vida, tiene que estar fundamentado en el poder de su palabra. Más tarde vemos como Pedro flaquea un poco con la fe. En Mateo capítulo 14, vemos que dice que Jesús estaba en una zona me parece que es del mar de Galilea, en la otra ribera, y estaba despidiendo a la gente, se fue a orar y mandó a sus discípulos que fueran en barca al otro lado. Y entonces él, a medianoche, Jesús vino andando sobre el mar, y ellos al verlo dieron gritos, se asustaron, pensaban que era un fantasma. Y aquí vemos que entonces Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asidió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. A veces podemos tener mucha fe para hacer grandes cosas, pero pasa el tiempo, nos coge un mal momento, podemos dudar, podemos flaquear en la fe. Pero ahí está el Señor para echarnos una mano si acudimos a Él. Pedro, en ese momento de debilidad, de flaqueza, acudió a Jesús. Era una persona experimentada en la mar. Yo cuando estoy en Rianso y veo desde la ventana cómo vienen los barcos y ves a los pescadores que van así con el barco solo con el motor ahí, y que parece que están como pez en el agua, pero ante las dificultades, ante las tormentas, ante el fuerte viento, ahí podemos flaquear. Y el apóstol Pedro en ese momento comenzó a hundirse y acudió a Jesús. Cuando veamos que la fe nos falta, que hay duda, que hay incertidumbre, siempre acudamos a Jesús. Porque Jesús dijo, me parece que está en Juan 6:36, el que viene a mí no le echo fuera. Y Jesús nunca echa a nadie fuera. Tenemos esa confianza en nuestra vida, que podemos acudir a Él. Hemos visto diferentes cosas en torno a la fe, ¿no? La importancia de creer en Jesús, de lo que dice Él en su palabra, ¿no? Porque no es para un momento, ni fue para un momento, sino es para hoy, para mañana y para siempre. Jesús dijo, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Su palabra, mi palabra, permanece para siempre. Entonces vemos que en la vida de una persona puede haber incertidumbre, duda, puede haber falta de fe, puede haber diferentes cosas
que hagan que en ese momento se vea que no alcanza para ver el obrar de Dios. No está ahí con esa fortaleza para creer en el Señor. Pero los cristianos tenemos la confianza que aunque nos encontremos en esa situación, Jesús está con nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas y que Él es el que nos va a enseñar a nosotros para que podamos confiar en Él, en el poder de su mano, de su brazo, en el poder de su palabra. Siempre tenemos que confiar en Él, no importa en la situación en la que estemos, y sobre todo cuando estamos más en una situación de debilidad, de incertidumbre, de no ver las cosas claras, con muchos problemas, con cosas que no entendemos, es cuando más tenemos que acudir a Él. Tenemos el ejemplo de Job, que perdió a sus hijos, su casa, sus posesiones, y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y hay un pasaje de él que está en el capítulo 13-15 que dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Tenemos siempre que esperar en Dios, confiar en Él, que Él nos va a ayudar y Él nos va a enseñar a confiar en Él. Hay un pasaje en la Escritura, en el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tenemos que confiar en Dios y dejar que sea Él el que obre nuestra vida. A veces podemos cometer la imprudencia o el error de querer ayudar a Dios, pero la fe es dejar que Dios obre en nuestra vida. Como le pasó a Abraham, que viendo que no tenía el hijo, su mujer le sugirió una sierva y ahí nació Ismael, y hasta hoy tienen los problemas de los descendientes de Ismael. Vemos en la Biblia, ¿no?, cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra, Josué y Caleb confiaron en Dios y animaban al pueblo a ir a tomar posesión, pero los otros tenían un complejo de mentalidad de langosta. No podremos hacer nada porque son como gigantes y nosotros, al parecer de ellos, somos como langostas. No es como nos miremos nosotros, sino como Dios nos mira a través de Cristo Jesús, justificados, limpios, santos. Tenemos que confiar en Dios y en su poder. Y os animo a seguir en esta línea. Y como dijo Jesús, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Cuando confiamos en Dios plenamente y esperamos en Él, vamos a ver la gloria en nuestra vida. Que Dios os bendiga. Hasta siempre.